Curso de geometría. Buenos días niños, ¿cómo están? Espero muy bien. Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a pedir que presten mucha atención y guarden mucho silencio para que puedan entender. Si tienen alguna duda, pues luego puedan poder repetir el video. Y si aún así les queda alguna interrogante, me la hacen llegar a través de los mensajes. Así que empecemos. Perímetros y áreas. Profesor Juan Aarón Mendoza Gálvez. Perímetros de figuras planas. Es el tema que vamos a ver en esta mañana. Dice que el perímetro de una figura geométrica es la longitud de su contorno y se representa con la letra P mayúscula. Pero también, aquí estamos, la mitad de este perímetro se llama o se denomina semiperímetro y se representa con la misma letra P pero minúscula. Vamos a ver con mucha atención. Aquí tenemos este polígono con 1, 2, 3, 4, 5 lados. Vamos a hallar el perímetro. Entonces tenemos que sumar todos los lados. 16 más 15 más 14 más 7 más 20. El perímetro será 72. Entonces P, que es el perímetro con letra mayúscula, es igual a la suma de todos los lados, 72 centímetros. Luego vemos que el semiperímetro, ¿sí?, vendría a ser la mitad del perímetro. Entonces dividimos 72 el perímetro entre 2. Y el semiperímetro con P minúscula sería 36. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Entonces se va a cumplir que el perímetro es igual al doble del semiperímetro. ¿Correcto? Si yo despejo acá perímetro, el 2 que está dividiendo el perímetro pasa a multiplicar al semiperímetro. Entonces el perímetro sería igual a 2 veces el semiperímetro. ¿Correcto? Muy bien. Porque el semiperímetro es la mitad del perímetro. Continuemos. Veamos entonces el perímetro de una circunferencia. Dice, aquí está, que el perímetro o la longitud L de una circunferencia se calcula aplicando la siguiente relación. ¿Correcto? Aquí tenemos el círculo o una circunferencia con un centro y un radio. Y la relación es que L, que vendría a ser la longitud del perímetro o el perímetro del círculo, es igual a 2 pi, 2 por pi por r. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros querramos hallar el perímetro de una circunferencia, o sea, la longitud de la circunferencia, va a ser igual a 2 pi r. ¿Y qué significa? L es la longitud de la circunferencia. R mayúscula vendría a ser el radio de la circunferencia. ¿Correcto? Y pi es una constante que se utiliza cuyo valor aproximado es 3,1416. Entonces, aquí es igual, el perímetro de una circunferencia es igual a 2 pi r, ¿no? 2 por pi por radio. Muy bien. Entonces,
Vemos el ejemplo donde nos dice determinar el perímetro de una circunferencia cuyo radio mide 12 centímetros. Este radio mide 12 centímetros. Tendríamos que utilizar nuestra fórmula, ¿sí? El perímetro es igual a 2pi r. Reemplazamos la fórmula, tenemos que 2 por pi, tenemos que pi es la constante que vale 3,1416, y r, que vendría a ser el radio, en este caso 12 centímetros. Entonces, aquí tenemos decimales, entonces operamos, ahí, multiplicación 2 por 12 sería 24, que multiplica a 3,1416. Seguimos operando y eso saldría 75,3984, ¿no? Estos son decimales, ¿correcto? 3,1416. Sería 75,3984 décima, centésima, milésima, 10 milésima. Muy bien. Entonces, el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi r. Muy bien. Continuamos. Debemos tener presente que el diámetro de la circunferencia, que es con D mayúscula, es igual al doble del radio. Miren, entonces el radio es la medida del centro hasta un punto en la circunferencia. Entonces, este radio, 2 veces el radio, es igual al diámetro, ¿correcto? Entonces se va a cumplir en la fórmula del diámetro de la circunferencia, que es 2pi por r. Entonces, ¿cuánto vale 2r? 2r es igual al diámetro. Entonces, si reemplazamos 2r, este 2 más r sería diámetro. Y nos quedaría diámetro por pi, ¿correcto? Entonces la longitud o el diámetro de la circunferencia es igual a 2pi r, o también es igual a diámetro por pi, porque en algunos ejercicios vamos a tener el diámetro, nos van a dar la medida del diámetro, y en otros solo nos van a dar la medida del radio. Muy bien, continuamos. Áreas de las figuras planas. A ver, niños, vamos a ver qué nos dice. El área es la medida de la extensión de una superficie expresada en metros cuadrados, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un cuadrado, todo lo que está dentro del cuadrado, que es la superficie, y nosotros pintamos el cuadrado, todo lo que está dentro, que es la superficie, se expresa en metros cuadrados, ¿correcto? Igual sería con el triángulo, con la circunferencia o con el cuadrado. Muy bien, vamos a ver. En el rectángulo, ¿cómo se halla el área? Toda la parte naranja, ¿sí? No el perímetro es el contorno. El área es todo lo que está dentro, ¿sí? Y vemos que el área de la circunferencia se calcula multiplicando la base por la altura. El área es igual a base por altura, ¿no es cierto? Y hemos visto nosotros en los cuadriláteros cuál es la base y cuál es la altura, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el área del rectángulo es igual a base por altura. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se halla el área del cuadrado. El área del cuadrado se calcula elevando al cuadrado la longitud de uno de sus lados. Este es un lado. En el cuadrado todos los lados son iguales. Entonces el área es igual al lado al cuadrado, o a al cuadrado, ¿sí? El área del cuadrado es igual al lado al cuadrado, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Esto vendría a ser la base y esto vendría a ser la altura. Base por altura es a por a al cuadrado. Pero, como tiene un solo lado, o perdón, todos sus lados tienen una sola medida, sería a al cuadrado. Entonces, repasamos. El área del rectángulo
es igual a base por altura. Y el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Muy bien. Seguimos entonces. Continuamos con las áreas de las figuras poligonales. A ver, muy atentos. Ya sabemos que el área es la medida de la extensión de una superficie que está expresada en metros cuadrados, ¿sí? O centímetros cuadrados. Siempre una unidad al cuadrado. Ahora vamos a ver el área del paralelogramo, ¿correcto? Un paralelogramo. Entonces, el área se calcula igual multiplicando la base por altura, ¿correcto? El área del paralelogramo es base por altura. Tenemos la base y tenemos la altura. Ojo que la altura se mide de la base en forma perpendicular, ¿correcto? Muy bien. Hacia el otro lado. Seguimos y vamos a ver cómo hallamos el área de un triángulo. Entonces, el área de un triángulo se calcula dividiendo, ¿sí?, entre 2 el producto de la base por la altura. Entonces tenemos un triángulo y el triángulo va a ser, el área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. ¿Sí? Muy bien. Base por altura sobre 2. Entonces, continuamos. Vamos a ver qué sucede para hallar el área de los triángulos. ¿Qué sucede en los triángulos? Dice que la altura en los triángulos puede ubicarse dentro o fuera de la región triangular. También puede coincidir con uno de sus lados. Vamos a ver. Entonces, aquí vemos un triángulo rectángulo, la altura coincide con uno de sus lados. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos un triángulo escaleno, ¿sí? Y la altura está desde la base hacia el vértice, hacia el ángulo que está al frente, ¿no? El vértice. Y aquí vemos en este triángulo equilátero, me parece, porque tiene estos dos lados iguales, la altura se halla fuera del triángulo, ¿sí? Se proyecta la base y se proyecta a la altura hasta uno de sus lados, ¿correcto? Entonces, la altura puede ubicarse dentro o fuera de la región triangular, en un triángulo, ¿sí? Acá está dentro, acá está fuera, o también puede coincidir con uno de los lados. En todos casos, el área va a ser igual, ya lo habíamos visto, a base por altura sobre 2. Por eso tenemos que hallar la base y dónde está la altura del triángulo. Si coincide con los lados, está fuera o está dentro del triángulo. Muy bien, continuamos. Seguimos y vamos a ver ahora las áreas de las figuras poligonales. Seguimos viendo. Dice que ya sabemos que las áreas de las medidas, que el área es la medida de la extensión de una superficie, pero que se expresa en metros cuadrados, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo se calcula el área de un rombo, ¿sí? Y también tenemos que se va a calcular dividiendo entre 2 el producto de sus diagonales, ¿correcto? El producto de sus diagonales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El área va a ser a la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2, ¿correcto? Ya no es base por altura sobre 2, sino diagonal mayor. Trazamos las diagonales de vértice a vértice, ¿sí? Ángulo opuesto, y la distancia de la diagonal mayor por la distancia de la diagonal menor dividido entre 2 nos va a dar el área de un rombo. Correcto. Luego vamos a ver el área del trapecio. Y el área del trapecio se calcula multiplicando la semisuma de las dos bases. ¿Sí? La base mayor y la base menor. Todo esto multiplicado por la altura. Entonces, el área del trapecio es igual a la semisuma, ¿sí? La semisuma es la suma dividido entre 2. La suma de la base mayor más la base menor entre 2, eso es la semisuma de sus bases, multiplicado por la altura. Muy bien. Ojo, estos
Estas fórmulas para hallar las áreas son básicas para desarrollar los ejercicios que veremos más adelante. Así que hay que anotarlas, hay que apuntarlas, hay que copiarlas en el cuaderno o hacemos una ficha aparte con las fórmulas. Área del rombo, su fórmula, o su dibujo y su fórmula, su gráfico y su forma, su fórmula, perdón, para poder usarla a la hora de los ejercicios. Muy bien, continuamos. Vamos a ver entonces el área de un círculo. Dice que se calcula multiplicando el cuadrado de su radio por la constante pi. Es decir, acá tenemos el círculo, tenemos el centro y el radio, ¿correcto? Que es la mitad del diámetro. Y el área se va a calcular. El área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula. Donde r es radio de la circunferencia y pi ya habíamos visto que es la constante que vale 3,1416 10 milésimas. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver entonces el sector circular. ¿Qué cosa es el sector circular? Dice que es la parte de un círculo limitada por sus radios. O sea, los límites son sus radios, sus lados, ¿no? Es un ángulo. Vemos acá la figura. Y el sector circular es la parte celeste, ¿correcto? Pero, ¿recuerdan qué tipo de ángulo es esto en una circunferencia? Es un ángulo central, ¿se acuerdan? Cuyos lados son los radios, que genera un arco. Entonces, esto se llama sector circular, ¿no? Es un sector de toda la circunferencia. ¿Y cómo hallo esta parte, este sector circular? Dice el área, como hallo el área de este sector circular, dice que el área se calcula aplicando esta fórmula. El área es igual al ángulo, miren, multiplicado por pi, que es 3.1416 o 3,1416, por la multiplicación del radio al cuadrado, ¿no es cierto? R por R es radio al cuadrado. Todo esto sobre 360. 360 es lo que mide el círculo completo. Muy bien, entonces para hallar un sector circular, el área del sector circular es igual a el ángulo por pi por r al cuadrado entre 360. Así es. Muy bien, entonces continuamos. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto, pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.